¿Cuál debe ser el origen o' en una traslación de ejes para que la transformada de la ecuación 2x menos 3y más 5 igual a 0 carezca de término independiente? Bien, habíamos visto en los vídeos teóricos la traslación de ejes, las fórmulas que relacionan las coordenadas en un sistema y en otro cuando ha habido una traslación de ejes. En el caso de la traslación es muy sencillo. Si tenemos un punto P del plano, tendrá una coordenada x' y una coordenada x en los ejes de abscisas y una coordenada y' e y en los ejes verticales. Por lo tanto, si el origen se ha desplazado al punto AB, esta es la abscisa A, esta es la ordenada B, vemos que la abscisa X es la suma de A más X', es decir, la suma de lo que se ha desplazado horizontalmente el sistema más la coordenada X' en el nuevo sistema, y la ordenada Y es la suma de B, lo que se ha desplazado verticalmente el sistema, más Y', que es la nueva ordenada en el nuevo sistema. Por lo tanto, ya solo tenemos que sustituir estas expresiones en la ecuación para determinar los valores A y B que hagan que no haya término independiente. Tenemos 2 que multiplica a A más X', menos 3 que multiplica a B más Y', más 5 igual a 0. Desarrollando tenemos 2A más 2x' menos 3b menos 3y' más 5 igual a 0. Y por lo tanto, como queremos que no haya término independiente, la expresión 2a menos 3b más 5, que es el término independiente, debe de ser igual a 0. Cualquier punto AB que satisfaga esta ecuación, que es una recta, y como vemos es la misma recta del ejemplo, hará que no haya término independiente. Es decir, cualquier punto de la recta, trasladado ahí el origen, hace que la recta carezca de término independiente, lo cual significa que pasa por el origen. Podemos dejarlo así o podemos despejar cualquiera de las dos. Por ejemplo, despejando B, tenemos que B es 2a más 5 partido por 3. Por lo tanto, cualquier punto de la forma A, 2a más 5 partido por 3, satisface las condiciones del problema. Y nos piden qué ángulo deben girar los ejes para que la ecuación de la curva x² más y al cuadrado menos 2xy menos 8 igual a 0 carezca de término en xy. Tenemos también la explicación de las ecuaciones de cambio de un sistema de referencia en otro. Aquí para este ejercicio lo haremos de forma más geométrica, de manera que tenemos un punto P y este punto tendrá una coordenada X en el sistema inicial y una coordenada Y y tendrá su coordenada X' trazando la perpendicular al nuevo eje girado y su abscisa Y' respecto del eje rotado. De manera que esta distancia vertical es Y'. Este ángulo alfa es el mismo que aquí. Es también el mismo que este por construcción de la figura. Bien, entonces
Vamos a determinar la abscisa de este punto respecto del eje X. Como vemos, este punto donde cae X' verticalmente es X' coseno de alfa. Pues es el lado contiguo y la hipotenusa es X'. Y esta diferencia entre este punto X' coseno y X, que es esta distancia, como vemos, es Y' seno de alfa. Es el opuesto, cateto opuesto de este triángulo rectángulo con hipotenusa Y'. Por lo tanto, tenemos que X, esta distancia, es esta X' coseno de alfa menos esta. Y esta es Y' seno de alfa. Vamos ahora con la ordenada Y. Esta ordenada Y vamos a ver que es la suma de estas dos cantidades. Proyectando esta línea hasta aquí, tendremos este punto, que como vemos, este ángulo también es alfa. Este punto es el opuesto de este triángulo de hipotenusa X', por lo tanto esta distancia es X' seno de alfa. Más esta otra distancia desde el punto hasta la ordenada Y, que es esta distancia, que es Y' coseno de alfa. Hemos descompuesto la ordenada en, repito, esta distancia opuesto a este ángulo de hipotenusa X', por lo tanto X' seno de alfa, y en esta otra distancia, que es esta, y que es el adyacente de este ángulo de hipotenusa Y', por lo tanto Y' coseno de alfa. Por tanto, sustituyendo estos valores en la curva, tenemos X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa al cuadrado más X' seno de alfa más Y' coseno de alfa al cuadrado menos 2, X, que es X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa por Y, que es X' seno de alfa más Y' coseno de alfa menos 8 igual a 0. Desarrollando cuadrados y productos, tenemos cuadrado del primero, X' coseno de alfa al cuadrado más cuadrado del segundo, Y' seno de alfa al cuadrado menos 2 veces X' Y' coseno de alfa seno de alfa más cuadrado del segundo, X' seno de alfa al cuadrado más cuadrado del segundo, Y' coseno de alfa al cuadrado más 2 veces primero por segundo, X' Y' seno coseno. Y ahora menos, seguimos por aquí, menos 2 que multiplica a este factor.
x' seno coseno, por lo tanto x' cuadrado seno de alfa coseno de alfa, x' y' coseno cuadrado menos x' y' seno cuadrado y por último menos y' al cuadrado seno coseno y menos 8 igual a 0. Bien, vamos a ir por partes. De momento aquí tenemos un menos 2x' y coseno seno y un más 2x' y seno coseno, por lo tanto cancelan. Y vamos a ver, este término es x cuadrado coseno cuadrado, este término es x cuadrado también, seno cuadrado. Por lo tanto sería x cuadrado, x' cuadrado que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Por lo tanto tenemos x' al cuadrado de esos dos términos. Para y' lo mismo, tenemos y' cuadrado seno cuadrado más y' cuadrado coseno cuadrado. Por lo tanto, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y tenemos y' al cuadrado. Bien, aquí tenemos que desarrollar el producto. Vamos a ver si agrupamos algo antes de multiplicar. Aquí tenemos x' y' que podemos sacar factor común y los otros son x cuadrado y cuadrado. Por lo tanto tenemos menos 2 x' al cuadrado seno de alfa coseno de alfa menos por menos más 2 y cuadrado y' al cuadrado seno de alfa coseno de alfa, hecho este y me queda este. Agrupamos y tenemos x' y' que multiplica, tenemos un menos 2 y x' y' menos x' y' o coseno cuadrado de alfa, mejor dicho, menos seno cuadrado de alfa por x' y'. Y menos 8 igual a 0. Repasamos, menos 2 coseno cuadrado x' y' menos 2 coseno cuadrado x' y' más 2 seno cuadrado más 2 seno cuadrado x' y'. Bien, está bien, si no me he confundido, vamos a seguir. Entonces, tenemos que podemos agrupar las x' al cuadrado y las y' al cuadrado, pero eso no importa, lo que necesitamos es que no haya término en xy. Por lo tanto, tenemos que determinar que coseno cuadrado menos seno al cuadrado tiene que ser igual a 0 para que este término se anule. La condición es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa tiene que ser igual a 0. Esta es la fórmula del coseno del ángulo doble, coseno de 2 alfa, que tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, alfa tiene que ser, o 2 alfa, tiene que ser el arco cuyo coseno sea 0. Por lo tanto,
pi medios o 3 pi medios. 2 alfa es pi medios o 3 pi medios. Más 360 grados K, por supuesto. Entonces tenemos que alfa es igual a pi cuartos o alfa es igual a 3 pi cuartos. Por tanto, esas serían las soluciones del giro del sistema.